Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en la economía de Guinea Ecuatorial. Tenemos el informe de cuentas nacionales trimestrales, el del segundo trimestre de 2025 que acaba de publicar el INEGE, el Instituto Nacional de Estadística. Y la verdad, los datos pintan un panorama, lleno de contrastes. Casi como una historia con dos caras muy diferentes. Exactamente. Vamos a desgranar un poco estos números para entender qué está moviendo la economía ecuatoguineana ahora mismo. Hay una tensión muy clara entre el sector petrolero, que siempre ha sido el motor principal, y el resto de la economía, que parece moverse, digamos, a otro ritmo. Es una dinámica fascinante que vale la pena analizar a fondo. Esa es nuestra misión hoy, ir un poco más allá de los titulares, encontrar las tendencias clave y sobre todo entender qué significan realmente estas cifras de crecimiento, o en este caso de contracción. ¿Listos para sumergirnos en este análisis? A ver, comencemos por lo más llamativo. El informe nos dice que la economía en general, el Producto Interior Bruto, el PIB, cayó un 5,1%. Esto si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, 2024. Es una caída considerable, ¿no? Así es. Pero aquí es fundamental mirar debajo de la superficie. Esa caída interanual viene casi en su totalidad del sector petrolero. Este sector se hundió casi un 14%, comparado con el año anterior. Y eso fue suficiente para arrastrar toda la economía hacia abajo. De hecho, le quitó casi 6 puntos porcentuales al crecimiento total. Por otro lado, si miramos el PIB no petrolero, la historia es distinta. Ajá. Mostró más aguante, digamos. Creció un 1,4% en el mismo periodo. Aportó casi un punto positivo al cálculo general. Esto nos muestra claramente la enorme volatilidad del petróleo frente a una estabilidad, más predecible del resto de la economía. Pero espera, aquí viene algo que me llamó mucho la atención. Si comparamos este segundo trimestre no con el año pasado, sino con el trimestre anterior, el primero de 2025, resulta que la economía creció un 2,6%. Parece contradictorio. ¿Cómo se come eso? Es una excelente pregunta. Y la clave está, de nuevo, en mirar los sectores por separado, pero ahora con la lupa trimestral. Lo que pasó es que el sector no petrolero tuvo un trimestre excepcionalmente bueno. Creció más de un 10% respecto al primer trimestre de 2025. Ese impulso fue tan fuerte que aportó casi 6 puntos al crecimiento trimestral total. ¡Wow! Fue suficiente para compensar la caída que también tuvo el sector petrolero en ese mismo trimestre, que fue de más del 7%, y restó algo más de 3 puntos. Es decir, el motor no petrolero como que pisó el acelerador a fondo y logró, por poco, mantener el coche en marcha hacia adelante en el trimestre. Entendido. Entonces, una cosa es la foto anual, donde pesa mucho la caída del petróleo. Exacto. Y otra la foto trimestral, donde el sector no petrolero tuvo un respiro importante. El informe también habla de cambios en la estructura de la economía. Dice que el sector no petrolero ahora parece representar casi al 80% del PIB, mientras que el petrolero apenas supera el 20%. A primera vista, una diría que el petróleo está perdiendo peso. Cierto. Si miras solo esos porcentajes de participación en este trimestre específico, da esa impresión. Pero el propio informe nos advierte, y esto es crucial entenderlo bien. Aunque el sector petrolero represente un porcentaje menor ahora, sus ingresos siguen siendo la sangre que irriga gran parte del resto de la economía. Financian actividades clave del sector no petrolero. Claro. Piensa en la administración pública, que por sí sola es gigantesca, alrededor del 35% del PIB total en este trimestre. O en la construcción. Ambas dependen enormemente de los fondos que genera el petróleo. Así que, aunque el sector no petrolero parezca más grande en la foto actual, su salud sigue estando atada, y muy atada a lo que pase con el petróleo. Es una dependencia estructural que no desaparece solo porque cambian los porcentajes en un trimestre. Es como tener un edificio muy grande, el sector no petrolero, que todavía depende de unos cimientos, el petróleo, que quizás se están debilitando. Clarísimo ese punto. Es una dependencia que va más allá de las cifras del momento. Y si vemos la economía por grandes tipos de actividad, el sector terciario, o sea, los servicios, es el rey indiscutible, con más del 60% del pastel. Luego viene el secundario, industria, construcción, con algo más del 20%, y el primario, extracción, agricultura, etc., con cerca del 16%.
Vemos que tanto el primario como el secundario perdieron algo de terreno respecto al trimestre anterior. Correcto. Y dentro de ese enorme sector terciario, como decíamos, la administración pública es la protagonista principal, con ese 35%. Pero también son importantes el transporte y las comunicaciones, alrededor del 10%, y el comercio, sobre el 7.5%. En el sector primario, bueno, la parte de León se la llevan las actividades extractivas, básicamente petróleo crudo y condensado, que son como el 12% del PIB total. Y en el secundario destaca la refinería de productos petroleros, principalmente gases, que representa casi el 10% de toda la economía. Vale, profundicemos un poco más, empezando por ese sector petrolero que tanto está abarcando la pauta. Hablamos de caídas importantes, casi 14% interanual y más del 7% trimestral. El informe habla de una doble pinza que lo está afectando. Por un lado, se produce menos y por otro, los precios internacionales han bajado. ¿Es así? Exactamente esa es la situación. Es un golpe doble. Por el lado de los precios, por ejemplo, el crudo Brent, que es una referencia internacional clave, pasó de estar rondando los $85 por barril en el segundo trimestre de 2024 a moverse más cerca de los $68 en el mismo periodo de 2025. Es una caída significativa. Sí, bastante. Y a eso se suma que la producción física también disminuyó. El sector se divide en dos grandes ramas: las actividades extractivas, o sea, sacar el crudo y el condensado del subsuelo, y la refinería, que es procesarlo, sobre todo en forma de gases. Vamos a los detalles de esa extracción. Las cifras son duras. Una caída de casi el 20% comparado con el año pasado y más del 13% respecto al trimestre anterior. La producción de crudo específicamente bajó más de un 22% interanual. El informe indica que se pasó de extraer unos 5,4 millones de barriles en Q2 2024 a solo 4,2 millones en este trimestre. Es un descenso enorme. Y también cayó fuerte respecto al trimestre anterior. El condensado, otro hidrocarburo, siguió la misma tendencia negativa. ¿Qué explicaciones da el informe para esto? El informe apunta a dos factores clave y bastante estructurales, me parece. Por un lado, los campos petroleros existentes ya están maduros. Es decir, su producción natural está decayendo después de años de explotación. Y por otro lado, no ha habido suficiente inversión en perforar nuevos pozos que compensen ese declive natural. Es una combinación de agotamiento y, bueno, falta de nueva actividad. Entendido. ¿Y qué pasa con la otra rama, la refinería? También cayó, aunque algo menos, sobre 8,5% interanual y un poco más del 2% trimestral. Aquí la historia es diferente y muy específica. Lo que realmente está lastrando a la refinería es un problema técnico concreto: la planta de metanol. Según el informe, esta planta lleva parada desde finales de 2024. Parece que por una avería grave en unos compresores. Y esto tiene un impacto directo y muy fuerte en la producción total de gases refinados. Lo curioso es que la producción de gas natural liquidado, el LNG que llaman, de hecho subió un poco comparado con el año pasado, pero las caídas en la producción de propano y butano, sumadas a la ausencia total de producción de metanol durante todo el trimestre, explican por qué el sector de refino en conjunto muestra esa contracción. Es un ejemplo claro de cómo un problema técnico en una instalación clave puede afectar los números macroeconómicos. Ok, dejemos el petróleo por un momento y vayamos a la otra cara de la moneda, el sector no petrolero. Aquí las noticias son mejores. Creció un 1,4% comparado con el año pasado y tuvo ese impresionante empujón de más del 10% respecto al trimestre anterior. El informe señala a la administración pública, el comercio y el transporte comunicaciones como los principales motores. Pero no todo fue color de rosa, ¿cierto? También hubo áreas que cayeron. Efectivamente, no fue un crecimiento uniforme ni mucho menos. Hubo caídas interanuales bastante fuertes en sectores importantes como la construcción, que se desplomó casi un 28%. ¡Uf! Casi un tercio. Sí, también cayeron las industrias agroalimentarias, más de un 12%. La silvicultura o explotación forestal, casi un 9%. Y las actividades financieras, una caída leve, algo más del 3%. El crecimiento trimestral sí fue más generalizado, pero incluso ahí hay matices importantes que ver en cada caso. Por ejemplo, esa caída interanual tan fuerte en construcción es preocupante y probablemente esté ligada a lo que hablábamos antes,
esa dependencia del gasto público financiado por el petróleo. Hablemos de la administración pública que mencionaste como motor. Creció casi un 5% interanual y un espectacular 23,6% trimestral. El informe lo vincula directamente al aumento de lo que se gasta en salarios públicos, que subió tanto interanual como trimestralmente. Pero aquí viene la paradoja. Mientras subían los salarios, el gasto público total se fue a pique. Cayó cerca de un 24% tanto interanual como trimestralmente. Y lo que más se recortó fue el gasto en inversión, con caídas que superan el 50%. ¿Cómo puede ser que suban los sueldos y se hunda la inversión pública al mismo tiempo? Esa es una dinámica compleja y muy reveladora, la verdad. Si conectamos los puntos, parece una decisión deliberada de priorizar el gasto corriente, específicamente los salarios, quizás para mantener cierta estabilidad social o cumplir compromisos adquiridos. Pero esa priorización se hizo a costa de recortar drásticamente la inversión pública. Entiendo. Y esto, muy probablemente, es una consecuencia directa de la caída en los ingresos petroleros. Se protege el gasto de hoy, digamos, pero se sacrifica la inversión que podría generar crecimiento mañana. Las implicaciones a largo plazo de una caída tan brutal en la inversión pública son, sin duda, un punto de preocupación importante. Otro sector que muestra cifras desconcertantes es el de silvicultura y explotación forestal. Cayó casi un 9% comparado con el año pasado, pero se disparó más de un 58% comparado con el trimestre anterior. ¿Qué pasó ahí? Cuidado con esa cifra trimestral tan explosiva. Suena espectacular, pero la explicación es bastante simple y menos alentadora de lo que parece. Se debe a que se reanudó la exportación de madera en rollo, es decir, troncos sin procesar. Esta exportación había sido prácticamente cero en el trimestre anterior. Así que al exportarse algo de madera en rollo este trimestre, unos 4.400 metros cúbicos según el informe, el crecimiento porcentual desde una base cero es altísimo. Es un efecto rebote estadístico. Ah, claro. De hecho, si miramos la producción de madera que sí tiene valor agregado, la madera transformada, chapas, tablones, esta cayó casi un 21% en el mismo trimestre. Esto nos dice que la recuperación en el sector forestal no es sólida ni generalizada. Es más bien un reflejo de la volatilidad de exportar materia prima sin procesar. Entendido. Hay que mirar más allá del titular. ¿Qué nos puedes contar de transporte y comunicaciones? Este sector mostró un crecimiento modesto, un 2% interanual, y se mantuvo casi plano respecto al trimestre anterior. El impulso vino principalmente del transporte terrestre y del transporte aéreo, que crecieron. Sin embargo, el transporte marítimo tuvo una caída significativa, de más del 16% interanual. Eso frenó el crecimiento general del sector. ¿Y las industrias agroalimentarias? Mencionaste que cayeron interanualmente. Sí, cayeron más de un 12% interanual. Esto se debió principalmente a una menor producción de cerveza, bebidas azucaradas y vino. Sin embargo, si miramos la comparación trimestral, crecieron casi un 5%. Este repunte trimestral se explica sobre todo por un fuerte aumento en la producción de vino. Subió más del 50% respecto al trimestre anterior. A pesar de eso, la producción de cerveza y bebidas azucaradas siguió bajando incluso trimestralmente. Son señales mixtas también en este sector. Ya para terminar con los sectores, ¿qué pasó con las actividades financieras? Aquí la situación fue bastante estable. Hubo una leve caída interanual, poco más del 3%, que el informe relaciona con una pequeña reducción del crédito total concedido a la economía. Hablamos de una disminución de unos 716.000 millones a unos 711.000 millones de francos CFA, que es la moneda local utilizada allí y en otros países de la región. Respecto al trimestre anterior, prácticamente no hubo cambios, un crecimiento casi nulo del 0,1%. Bien, si damos un paso atrás y agrupamos todo esto por los tres grandes sectores productivos, como hace el informe, el resumen sería este, a grandes rasgos. Primero, el sector primario, extracción, agricultura, pesca, silvicultura. Tuvo una caída muy fuerte, tanto interanual, menos 17.3%, como trimestral, menos 11.5%. El gran culpable es sin duda el desplome de las actividades extractivas, o sea, el petróleo y el condensado. La mejora trimestral puntual de la silvicultura fue una anécdota que no pudo compensar el declive general. Queda claro. Segundo, el sector secundario, industria, refino, construcción, energía, también en números rojos, una contracción de casi el 10% interanual y del 5% trimestral.
Aquí los principales responsables son dos: la refinería, afectada gravemente por la parada de la planta de metanol, como dijimos, y sobre todo el hundimiento de la construcción, que cayó un 27,5% interanual y, atención, un drástico 40% en comparación con el trimestre anterior. Es una caída tremenda. Sí, ese 40% trimestral es impactante. Y tercero, el sector terciario: servicios, comercio, transporte, administración pública, finanzas, etc. Este es el único de los tres grandes sectores que logró crecer comparado con el año pasado, un 3,9%. Además, tuvo un impulso trimestral muy fuerte, de más del 15%. Los motores principales, como ya vimos, fueron la administración pública, impulsada por el gasto en salarios, y el comercio. Este sector terciario se confirma como el principal pilar de estabilidad, al menos en la comparación interanual, aunque bueno, ya vimos su dependencia subyacente. Entonces, si intentamos armar el rompecabezas con todas estas piezas que nos da el informe del INEGI, la imagen que queda es la de una economía ecuatoguineana en un momento crítico, no, como en una encrucijada. Por un lado, un sector petrolero en claro declive, afectado tanto por problemas de fondo, como los campos que se agotan, como por factores coyunturales, precios bajos, averías específicas, como la del metanol, y que sigue pesando como un lastre sobre el conjunto de la economía. Exactamente. Y por otro lado, vemos un sector no petrolero que muestra cierta capacidad de resistencia e incluso un dinamismo trimestral en algunos servicios. Pero la palabra clave que resuena en todo el análisis es dependencia. La dependencia estructural del petróleo sigue siendo el tema central. La salud de partes vitales del sector no petrolero, especialmente las que dependen del gasto público como la administración y la construcción, está umbilicalmente conectada a los ingresos petroleros. Sí. Ingresos que, como hemos visto, son volátiles y muestran una clara tendencia a la baja en este periodo. La parada de la planta de metanol es un microcosmos perfecto de esta situación, un problema técnico específico en el sector petrolero que causa un impacto notable en las cifras generales de la economía. Y todo este análisis detallado, basado estrictamente en los datos del informe oficial, nos deja flotando una pregunta fundamental para el futuro. Ante esta evidente fragilidad y tendencia descendente del sector petrolero, por razones que van desde el agotamiento geológico hasta la volatilidad de los mercados y problemas operativos concretos, y viendo que incluso las partes más dinámicas del sector no petrolero siguen dependiendo fuertemente del dinero del petróleo, ¿qué tipo de transformaciones estructurales profundas o qué estrategias de diversificación económica se podrían poner en marcha para que Guinea Ecuatorial pueda aspirar a un crecimiento más autónomo, más diversificado y sobre todo más sostenible en el tiempo? Esa parece ser la gran pregunta que se deriva de estos números.